A las reformas del Código Procesal Penal y de la Ley Laboral del Trabajo, y así como en cierto aspecto de familia, se suma ahora, ¿no?, la introducción de la oralidad en el proceso civil, la cual tiene como fin hacer procesos más expeditivos, más rápidos, pero sobre todo más legítimos, con la participación tanto de abogados como de justiciables, perdón, y jueces. Ahora, eh, 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 de acuerdo a Antoine Garapon, ¿no?, en su libro Jugar en Francia y en Estados Unidos, él señala dos tipos de procesos: el proceso metódico por etapas y el proceso momento. El proceso metódico por etapas entiende, ¿no?, una línea recta dividido por etapas sucesivas, inmediatas, preclusivas, precluyentes, que se inician con el ejercicio del derecho de acción y terminan con la sentencia. Y el objeto de este proceso es la sentencia, ¿no?, sentencia emitida por un funcionario juez que es parte del Estado, cuyo objetivo es extraer de un proceso lógico una razón lógica para aplicar la justicia al caso concreto y de esa manera restablecer el orden social. En contraposición, en el modelo anglosajón señala el autor que existe el llamado proceso momento, en el cual no es una secuencia de etapas y momentos uno condicionado del otro, sino dos momentos. Un primer momento llamado el pretrial, que se podría traducir como audiencia preliminar, y una segunda etapa llamada trial. Aunque trial no significa audiencia, sino trial significa prueba. ¿Por qué? Porque en este proceso momento el objeto no es la sentencia, sino el objeto es la prueba. Entendiendo como prueba, como su mismo nombre le dice, como enfrentamiento, como competencia, ¿no?, entre las dos partes que a través de sus relatos tratan de convencer a un tercero imparcial que va a dar el veredicto de los hechos, que es el jurado, para que después el juez aplique la consecuencia jurídica. Es decir, a diferencia del proceso metódico por etapas, en la cual el objeto es la sentencia como una razón lógica, en el proceso momento el objeto es la prueba, como resultado del enfrentamiento de las narraciones que hacen las partes en la audiencia frente al jurado. Esto es así por distintos modelos de estados, distintos tipos de lógicas, distintos valores. Bueno, en la actualidad hay una tendencia a nivel mundial a crear estándares universales para el sistema jurídico. Tanto es así que existe, por ejemplo, el proyecto NIDRAT, ¿no?, en el cual se tratan de extraer principios generales del derecho aplicables a todo sistema jurídico. La ley UNCITRAL, por ejemplo, también es una ley tipo, ¿no?, para todo el mundo, en el cual se basa el arbitraje. El decreto legislativo 1070, Ley General de Arbitraje, pues se basa en el modelo UNCITRAL casi en su 60-70%. Siguiendo esta lógica, ¿no?, y esta tendencia, el Código del 93 ya trató de implementar ambos tipos de procesos, tanto el proceso metódico como el proceso momento, teniendo, ¿no?, como base estructura este proceso secuencial por etapas, ¿no?, que se inicia con el ejercicio del derecho de acción a través del acto concreto denominado demanda, que tiene una pretensión concreta de tutela, sigue, ¿no?, una etapa de afirmación, una etapa de negación, una etapa de confirmación y una alegación, siendo el objeto del proceso la sentencia. Sin embargo, este proceso metódico por etapas se le añadieron dos momentos. Un primer momento que vendría a ser la audiencia preliminar y un segundo momento que vendría a ser la audiencia de pruebas. En esta audiencia preliminar, pues se sustentan los actos introductorios vinculantes, ¿no?, aquellos entendidos antes como los actos postulatorios. Pero a diferencia de esa antigua denominación, actos introductorios vinculantes, digamos, esa es la base para el debate en la audiencia preliminar, en los cuales, más allá del juicio de procedibilidad y admisibilidad, es decir, de análisis de los presupuestos materiales, condiciones materiales y presupuestos formales para el ejercicio del derecho de acción, también se tienen que analizar otros elementos, ¿no?, como la atendibilidad, la fundabilidad, la utilidad y probabilidad objetiva que sustentan justamente el pedido. Ese balance, ¿dónde se hace? Precisamente en la audiencia preliminar.
De esta manera, la audiencia preliminar, ¿no?, en este modelo de proceso no es un segmento, no es una etapa del proceso, sino es un momento. Un momento multifuncional y multipropósito, cuya función primero va a ser una función de autocomposición. Una segunda función es la función de saneamiento. Una tercera función es la función de determinación del objeto del proceso. Y una cuarta función es la función de determinación del objeto de prueba. En la medida, ¿no?, que la audiencia preliminar haya cumplido con su finalidad, entonces la audiencia de formación de la prueba o audiencia de pruebas se convierte en una audiencia residual o excepcional en este modelo de proceso. Estas funciones que se dan en la audiencia preliminar no son pasos que se dan de manera ordenada, sino son funciones u objetivos, de tal manera que cada función retroalimenta a la otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la invitación a conciliar no es un momento que se agota con la negativa de las partes, sino que la conciliación nace de que las partes conozcan realmente la relación de conflicto en la cual están. Si no tienen esa percepción real y conciencia del conflicto, entonces muchas veces no pueden, por ese motivo, llegar a la negociación. Es así que cuando se termina el objeto del proceso, recién tienen conocimiento del objeto del conflicto, entonces podría regresar a la etapa de negociación. Pero sigamos avanzando, ¿no? Puede suceder que ya tengan objeto del conflicto, pero no tienen conocimiento del costo de prueba, o sea, el costo de producción de prueba, que muchas veces es mucho más alto que conseguir el objetivo deseado. Por lo tanto, otra vez se puede regresar a la etapa de autocomposición. Es decir, la audiencia preliminar no se cumple en que se dé una secuencia de pasos, sino se cumple en la medida que cumpla con estas funciones y con sus objetivos, que son la posibilidad de una solución negociada, la determinación del objeto del proceso, objeto del litigio, y la determinación del objeto de prueba. Si a través, ¿no?, de esta audiencia se logran esos objetivos, entonces la audiencia de pruebas o formación de la prueba resultaría residual y excepcional, de tal manera que se podría pasar directamente de la audiencia preliminar a la audiencia, a la sentencia. Esto es así, ¿no?, porque a diferencia del proceso penal, en donde la audiencia, digamos, fuerte es la audiencia de pruebas, porque es ahí que a través del contacto de la inmediación con la prueba y el debate de las partes a través de sus abogados, se trata de vencer el principio de presunción de inocencia o el estándar de más allá de todo razonable, como quieran llamarle. En lo civil no. La intensidad está en la audiencia preliminar. Es por eso que se dice que el pivot, el eje, el nervio central de este proceso es la audiencia preliminar. Y es ahí que en esta audiencia preliminar, con esta multifuncionalidad y multipropósito, la oralidad resulta como una herramienta de comunicación eficaz justamente para que a través de un proceso denominado colaborativo de las partes con el juez o de las partes dirigidos con el juez se puedan lograr este propósito. Entonces la oralidad surge como una herramienta de comunicación eficaz para que en la audiencia se pueda construir, ¿no?, el proceso determinando una posibilidad de una solución negociada, una posibilidad de determinación del objeto del proceso y la determinación del objeto de prueba. Aquí hay que hacer un hincapié, ¿no? Algunos críticos de la oralidad manifiestan que la obsesión por terminar los procesos rápidos lleva a que se prescinda de una motivación cualificada en la audiencia preliminar para llegar a una sentencia, digamos, inmediata. Y la respuesta es que no es el objetivo de la oralidad la celeridad de los procesos, sino la celeridad de los procesos es una consecuencia precisamente de una buena audiencia preliminar. Es decir, lo que se busca en el proceso es que funcione la audiencia, y si la audiencia funciona bien a través de la comunicación que tienen las partes a través de sus abogados dirigidos por el juez, entonces se puede dar esa situación de aceleración del proceso. No es que la aceleración sea el objetivo, sino es una consecuencia del buen desarrollo del proceso. ¿Por qué el cambio de modelo? Porque, como ven, aquí lo que se quiere es crear incentivos para no ir al proceso. Es decir, ¿no?, dentro del esquema penal, el objetivo es más bien que se busque la sentencia para que de esa manera se aplique la sanción y se mande el mensaje social a las personas para que cumplan las normas. Es decir, el proceso penal cumple una función de implementación de políticas públicas. Mientras que el objetivo del proceso civil lo que busca es la resolución del conflicto en particular. Por ello, es que se necesita un nuevo perfil de un abogado que tenga una visión más amplia, un abogado procesalista que no divida el razonamiento entre tengo derecho o no tengo derecho, sino entre qué situación me causa mayor utilidad, o nos causa una utilidad común que podamos distribuir con la otra parte. ¿Para qué? Para tratar de eliminar el proceso en la audiencia preliminar. Y es más, ¿no?, lo que se quiere es que no se llegue a esta audiencia preliminar, sino que las partes negocien fuera del proceso, para llegar solo en caso sea necesario a este proceso.
Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Una mezcla del modelo anglosajón con el modelo europeo continental, una mezcla del proceso momento con el proceso metódico por etapas. Ahora, esto no es un capricho del legislador, no es la obsesión de un funcionario público, sino es una tendencia a nivel mundial, que viene desde la década más o menos de los 80. El antecedente inmediato para este modelo de proceso fue el Código Procesal Civil para Iberoamérica, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en el cual justamente establecía este proceso por audiencias basado en la oralidad. Y igual desarrollo ha habido en Europa, en el Asia, en el África, Centroamérica, etcétera. Entonces, una tendencia a nivel mundial este tipo de procesos, ¿no? Frente a una realidad práctica. ¿Y cuál es la realidad práctica? La demora en los procesos y la alta carga procesal. ¿Por qué? Porque a consecuencia de crear los incentivos necesarios para que las partes no vayan al proceso, lo que se quiere finalmente es que se descargue el sistema. Y esos recursos que salen del proceso civil, pues utilizarlos en aquellos denominados derechos procesales sociales, como el proceso penal, laboral, familia, etcétera, o concesional en su caso. Esa es la lógica de este proceso, ¿no? Por eso se llama proceso colaborativo o cooperativo, en el cual no es con el proceso anglosajón, los abogados, las estrellas del proceso, ni es con el proceso europeo continental el juez la estrella del proceso, sino jueces y abogados construyen el proceso en la audiencia preliminar sobre la base de una comunicación eficaz. ¿Qué significa la oralidad en este esquema? ¿No? Entonces, la oralidad es una herramienta para seguir los procesos no penales, ¿no? A través de las audiencias. Y como mencionaba, la opción por la oralidad no nace pues, de una discusión teórica, sino nace una necesidad práctica. Necesidad práctica de reducir el tiempo en los procesos y de esa manera reducir la carga procesal. Es ahí que se establece este modelo procesal por audiencias. ¿Y qué es la oralidad? Y para esto hay que identificar un poco la oralidad, ¿no? En este punto no vamos a hablar de un debate entre el principio de oralidad y el principio de escritura, que particularmente yo creo que ninguno de ambos son principios, sino son formas de comunicación, una por la palabra escrita y otra por la palabra oral. Y la palabra escrita será más útil en algunos contextos y la palabra oral será más útil en algunos contextos. Al ver ustedes la mezcla de este tipo de procesos, verán que la oralidad, ¿en dónde resulta más eficaz? En las audiencias, en la audiencia preliminar en lo civil y en la audiencia de pruebas en lo penal. Mientras que la comunicación escrita es más eficaz en los actos de input y output, o sea, en los actos intrusivos vinculantes, antes llamados actos postulatorios, contestación, demanda, etcétera, y en el output, que es la sentencia, que tiene que ser escrita. Entonces, es una combinación de ambos formas de comunicación. No es que la oralidad excluye a la escritura, ¿no? Ni es residual a la escritura, ni se supone la escritura, sino que se utilizan en su verdadera dimensión. Y es que, como digo, oralidad y escritura no son principios procesales, algunos dicen principios consecuencias, en realidad son formas de comunicación, ¿no? Y la oralidad funciona mejor en la audiencia, o sea, esa comunicación eficaz en la cual hay un emisor, un transmisor, un mensaje, un código, pero sobre todo un objetivo. ¿Qué significa la comunicación eficaz? ¿No? Es aquella que a través de buenas destrezas y formas de comunicación logre el propósito de lo que se quiere transmitir o recibir. Dentro de la comunicación efectiva, el transmisor y el receptor codifican de manera exitosa el mensaje que se intercambia, o sea que ambos entienden el mensaje transmitido. También se puede decir que la comunicación efectiva es explorar las condiciones que hacen posible que la comunicación sea provechosa y eficaz. Y la comunicación oral tiene múltiples beneficios, entre ellos que es más efectiva, ya que viene acompañada de la comunicación no verbal, lo que hace que pueda mejorar la comprensión del proceso de comunicación entre emisor y receptor. Es decir, ¿no? Para la construcción de estas funciones que se dan en la audiencia preliminar, que es la posibilidad de una solución negociada en especial, ¿no? Y la comprensión de la relación de conflicto y la determinación del objeto de prueba, la oralidad pues, se convierte en esta herramienta que lleva mensajes y objetivos que si se llegan a comprender por otra parte, pues diseñan todo este mapa procesal, con lo cual ¿no? El jugador tendrá información de calidad para poder dar los pasos convenientes, lo cual muchas veces se pierde a través de la escritura. ¿Qué cosa no es oralidad? ¿No? La verbalización de los actos procesales. O sea, leer la demanda en la audiencia no es oralidad, ¿no? Dar forma oral a las pretensiones tampoco es oralidad. Leer los medios probatorios tampoco es oralidad, ¿no? Expresar argumentos retóricos tampoco es oralidad. Entonces, ¿qué es oralidad? Comunicación, ¿no? Oralidad no se entiende como un monólogo, ¿no? Entonces, si la parte va y lee su demanda, está haciendo un monólogo, está centrando en sus posiciones, no hay diálogo. Lo que se quiere aquí es el intercambio, no el diálogo, el debate, pero con sentido, buscando objetivos. ¿Cuáles son los momentos de oralidad en el proceso civil? ¿No? Tenemos 4 momentos. Uno, en la presentación del caso.
2 en la audiencia preliminar, 3 en la audiencia de pruebas y 4 en la sentencia e impugnación. La oralidad y la presentación del caso. En el sistema oral, ¿no? De acuerdo a la complejidad de procesos, se han diseñado distintos modelos. Por ejemplo, en los casos no complejos, a veces se han diseñado formularios estándar, ¿no? Por escrito, los cuales necesitan de oralidad. Por ejemplo, en algunos procesos de familia, algunas cortes han implementado ya un formulario que tú bajas de internet, lo llenas y lo presentas, ¿no? Entonces ahí no es necesario la oralidad. Hay otro sistema que implica calificación judicial que se presenta por escrito y luego después lo califica, que es lo que tenemos ahorita, ¿no? Hay otros sistemas en los cuales se da la audiencia de solicitud, en la cual se presenta oralmente la audiencia, como en el proceso laboral, ¿no? Y hay otra que se da la calificación administrativa del escrito. Entonces, ¿cuándo se presenta más intensa la oralidad? Cuando se conjuga con audiencia, como es el sistema que se está proponiendo. Se presenta por escrito, se califica por escrito, pero se sustenta oralmente en la audiencia. ¿Qué se debe sustentar y qué se debe evaluar? ¿No? La negación de los hechos, presentar hipótesis alternativas, plantear razones por qué el caso no debería judicializarse. El análisis de los actos introductorios en la audiencia no se limita a la revisión de los requisitos de posibilidad y admisibilidad, tal como se ha mencionado, sino que incluye que cosa la carga de argumentación de un fundamento de fundabilidad, necesidad y utilidad. Es decir, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes acuden al Tribunal Constitucional, les piden como requisitos no solamente la pretensión impugnatoria del proceso, su sustento, sino que a su vez se les pide que justifiquen la necesidad o especial trascendencia constitucional para que el TC pueda conocer de ese recurso. Esa es una carga de justificación más intensa que un simple recurso de impugnatorio. Bueno, ese requisito que se pide acá para el TC, ¿no? En España se pide desde el juez de primera instancia. Es decir, desde un juez de primera instancia tú tienes que justificar por qué es necesario que este caso vaya al Poder Judicial, cuál es el grado de probabilidad que tiene este caso, cuál es la necesidad que se tiene de defender de pretensión, cuál es la utilidad que genera el demandante la satisfacción de pretensión. Bueno, todo eso, ¿no? Que es una carga más intensa de justificación, es parte del discurso que se debe de presentar en la audiencia, perdón, en la presentación del caso. Ahora, para presentar el caso, pues tenemos que prepararlo estratégicamente, ¿no? A lo que se llama comúnmente teoría del caso. Yo difiero un poco de esta palabrita teoría del caso porque creo que es una mala copia del derecho anglosajón. No, prefiero hablar de litigación estratégica. Porque la teoría del caso en derecho anglosajón no va sola, ¿no? No va un case theory solo, sino que va de la mano de una evidence theory, o sea, una teoría de la evidencia. Por eso es que primero se busca los hechos, los abogados investigadores, y luego cuando se formula el caso. Y en el mundo anglosajón, ¿cuándo se tiene un caso? ¿No? Se tiene un caso cuando el grado de probabilidad que ganes es 50%, 50% sí, 50% no. ¿Por qué? Porque en el mundo anglosajón, si tú tienes mayor probabilidades de ganar el caso, esto por la fuerza del precedente, o sea, precedentes constantes, precedentes no cuestionados, precedentes vigentes, etcétera, precedentes que anuncian el cambio, no vas al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tienes una ventaja material. Y esa ventaja material la tratas de mantener fuera del proceso. Y si por el contrario, tú tienes menos del 50% de probabilidades que vas a ganar el caso, y otra vez, por la fuerza y cantidad de precedentes que tienes, entonces tampoco vas al Poder Judicial porque se vas a perder, ¿no? Y todas las consecuencias que trae, sino que tratas de negociar para conseguir una solución menos gravosa en esa situación. Es decir, los incentivos en el mundo anglosajón, dependiendo de si tienes un caso o no tienes un caso, son para ir o no para el proceso. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo tienes un caso? ¿No? Solo tienes un caso cuando hay esa necesidad que haya un tercero imparcial en este grado de 50% 50 de probabilidades. Entonces, la teoría del caso, ¿a qué se refiere? Justamente a determinar esa grado de probabilidad, pero para determinar ese grado de probabilidad, ¿qué tienes que buscar? Los precedentes. ¿Y qué tienes que buscar? Tienes que buscar la base analógica, y por eso tienes que investigar los hechos para establecer que tus hechos de este caso corresponden a otro hecho de este caso. Entonces, esa es la teoría del caso anglosajona, ¿no? Pero que acá se ha, digamos, un poco difundido como un esquema de presentación del caso. Entonces, yo por eso prefiero hablar de litigación estratégica. En todo caso, llámenle como le llamen, ¿qué cosa es lo que se necesita? Un instrumento metodológico que permite al abogado litigante ordenar sus ideas, diferenciar lo deseado de lo probable, evaluar situaciones y tomar decisiones. ¿Cuáles son sus objetivos? Un relato claro de los hechos, identificar respaldo jurídico, manifestar la proyección de las pruebas sobre cada hecho, ¿no? Oralidad de audiencia preliminar, que es la parte más intensa.
¿Por qué? Porque les decía pues que la oralidad justamente, ¿dónde toma mayor relevancia? En la audiencia preliminar. Por eso es que esta audiencia preliminar se torna en el centro de la reforma procesal, ¿no? Es el acto procesal más complejo, más importante, es el pívot del sistema. Ahora, el Código Procesal Civil era un sistema de proceso con audiencia preliminar. La audiencia de saneamiento era una audiencia preliminar. Es más, como yo les comentaba, el antecedente inmediato del Código Procesal Civil de 93 es el Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Y en ese código se establecía, ¿no?, a esta audiencia preliminar. No sé por qué motivo el legislador le cambia el nombre y le pone audiencia de sanamiento, pero su función era una audiencia preliminar, o sea, ver la posibilidad de autocomposición, ver la determinación del objeto del proceso y ver la determinación del objeto de prueba. Me imagino que el cambio de nombre se debió a que en ese tiempo el Código Procesal Civil es un código medio híbrido, porque marca el fin de una época, que es el procedimentalismo, formalismo, hacia la entrada de una nueva época en el derecho procesal, que es el derecho procesal científico, a través de esos cursos de teoría del proceso. Sin embargo, no, ya en ese tiempo el neoconselismo estaba avanzando, con lo cual minaba muchas de las instituciones de este derecho procesal científico. Es decir, nació viejo y murió joven, ¿no? Pero marca un hito en este momento. Y entonces, me parece que la intención del legislador no fue centrar justamente esta audiencia en la cuestión del saneamiento. Porque, ¿qué era el saneamiento? La declaración de la existencia de una relación jurídica procesal válida. ¿Y qué significaba eso? El análisis, ¿no?, de los presupuestos materiales, presupuestos formales, las condiciones materiales del ejercicio del derecho de acción. Y la acción se vuelve en el concepto fundamental de esta teoría del proceso. Es decir, se centraba, ¿no?, digamos, el énfasis de la audiencia en este elemento esencial de la teoría del proceso propio de la metodología con la cual se elaboró este código. Y por eso le puso licenciamiento. Pero ¿qué trajo como consecuencia ello, no? Ello trajo como consecuencia que el juez precisamente, ¿no?, se dedicara a elaborar esta revisión de los presupuestos formales y condiciones materiales a través de gabinete, y luego dictar una resolución que declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, cuando el objetivo no era ese. El objetivo era que sobre la base del diálogo entre las partes, ¿no?, se pueda determinar cuál es el objeto del conflicto. Entonces, ¿qué sucedió? Que en esta audiencia de saneamiento, ¿no?, se perdió esa parte del debate para determinación del objeto del proceso. Y entonces, ¿qué entendió los jueces? Como el objetivo del saneamiento, pues declarar la existencia de relación jurídica procesal válida durante un examen interno en su despacho. Y luego, cuando determinaban el objeto del proceso, reiteraban las pretensiones de la parte y la resistencia del demandado, lo cual no le daba ningún valor agregado técnico ni jurídico a esta audiencia, porque lo que se quería es determinar el objeto del proceso, ¿no?, sobre la base del debate entre las partes, para luego determinar cuáles son los hechos en controversia. Y luego de esos hechos en controversia, determinar cuáles son los elementos de prueba necesarios para, ¿no?, la verificación de esos hechos en controversia, lo cual tampoco se interpretó así, sino que se entendió que una vez copiadas las pretensiones, se repetían o se copiaban textualmente los medios probatorios ofrecidos tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Y finalmente, ¿no?, el saneamiento, perdón, la conciliación, que es un elemento esencial dentro de la audiencia preliminar, porque de ahí nace el debate y que las partes tengan conciencia y presión del conflicto para llegar a una solución de negociar, se separó de esta audiencia. Entendieron tal vez que era una función aparte, pero no, como digo, estas funciones se retroalimentan entre sí. No son segmentos, sino es todo un momento, es un todo. Y como no funcionaba por separado la audiencia, entonces eliminó y se fue eliminando las audiencias y finalmente se pensó de que la audiencia de pruebas es donde se iba a dar la oralidad, pero no es así. La intensidad de la oralidad en lo civil no está en la audiencia de pruebas, sino estaba en esta audiencia preliminar. Es decir, la mala praxis, los operadores jurídicos y el consiguiente desconocimiento de los legisladores terminó por desnaturalizar este proceso civil por audiencias basado en la oralidad que proponía el Código del 93. Entonces, lo que se quiere en esta reforma no es inventar un proceso, sino lo que se quiere es darle esa verdadera naturaleza que tenía el proceso del Código del 93, un proceso oral por audiencias con audiencia preliminar, más allá del nombre que se le ponga, audiencia preliminar, audiencia introductoria, audiencia inicial, audiencia de esclarecimiento de hechos, audiencia de saneamiento como nosotros tenemos. El tema es recuperar su función. ¿Cuáles son los criterios matrices de esta audiencia preliminar? Uno, estudiar el caso.
Estar preparados, preeminencia de la oralidad, pero otra vez, oralidad como herramienta de comunicación eficaz. Buen uso de los recursos, garantía de información y entender a la audiencia como un momento, ¿no? Una nota dice, no se debe entender... La actividad humana obviamente abarca el estudio. Ya, entonces, no se debe entender a la audiencia como una secuencia de actos procesales, sino adecuar en todo momento al objetivo perseguido, dando funcionalidad, sobre todo, a la confrontación de posiciones como mecanismo que sobre la base del contradictorio lleva a la formación de la prueba. Entonces, debe haber también una actitud constante para la autocomposición del conflicto. ¿Cuáles son los principios en esta audiencia preliminar, no? Entonces, en todo momento, la audiencia preliminar se desarrolla bajo los siguientes principios. Uno, la inmediación y poder de dirección del juez. La contradicción, primacía de la oralidad sobre la actuación escrita, lo cual significa que la anula, un enfoque sintético y de conjunto, una permanente voluntad de solucionar el conflicto inmediatamente, respecto de proacciones, antiformalismo, flexibilización de las formas, posibilidad de convenciones procesales de las partes con relación al objeto del proceso y objeto de prueba. Reiterando, oralidad y funciones de la audiencia preliminar. Pues hay mucho que tiene tres funciones esenciales. La función conciliadora o de autocomposición, que se orienta hacia la ejecución del proceso, la función saneadora, que tiene como objetivo la depuración de las cuestiones ajenas al fondo, y la función de establecer el objeto del proceso y el objeto de la prueba. En la función de autocomposición en la audiencia preliminar, ¿no?, se establece sobre el diálogo de las partes. Para precisar qué cosa, la relación de conflicto. Y es que muchos conflictos son formalizados porque no se tiene conocimiento de la relación de conflictos. Aparecen situaciones de conflictos latentes, conflictos ocultos, conflictos desplazados, conflictos falaces, los cuales no se pueden gestionar. Sí, solo sí se puede gestionar un conflicto cuando se tiene una verdadera estructura de la relación de conflicto. Por ejemplo, ¿no?, conflictos de gran magnitud socioambientales, como Bagua, Conga, Tía María, etcétera, no se pudieron negociar por una mala estructura de la relación de conflicto. Más bien habían conflictos desplazados, conflictos contingentes, objetos con mucho valor o el mismo valor era el centro del conflicto y eso no se puede negociar. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer en la audiencia preliminar? Uno, definir la relación de conflicto. Establecer con precisión el objeto del conflicto, tener claro los costos de producción y no producción de la prueba, posibilitar escenarios alternativos y siempre tener la posibilidad de autocomposición que no se agota con la invitación inicial, sino que se puede realizar hasta en la misma conclusión de la audiencia. Con relación a la audiencia preliminar, oralidad y la determinación del objeto del proceso, pues se da la construcción de las hipótesis sustantivas. ¿Cuáles son esas hipótesis sustantivas? La pretensión y la resistencia, ¿no? ¿Qué se verifica en esta audiencia a través de qué? De establecer las cuestiones normativas, separar las cuestiones de forma de las de fondo, subsanar las deficiencias formales, ¿no?, recuperar y organizar toda la información que se considere pertinente por el litigio, lo que se conoce como el case management, ¿no? Con el anuncio de la información, prestación y control de información, propuesta de evaluación de la información, determinación de la existencia de un hecho o hechos que con necesidad de atribución de un significado jurídico, evaluación de la posibilidad de ingreso o no de la prueba al juicio y establecer qué tipo de juicio se realizará. Y con relación a la determinación del objeto de prueba, pues se debe establecer un protocolo de prueba para análisis en la audiencia preliminar. ¿Qué implica este protocolo? Formular los hechos jurídicamente relevantes, ¿no? Separar los hechos principales y la principal conclusión a demostrar, formular los hechos secundarios del caso, formular las hipótesis probatorias del proponente y el oponente, establecer los hechos controvertidos como no controvertidos, formular la organización de los datos y la información disponible, seleccionar los medios probatorios adecuados y necesarios, elaborar un diagrama de análisis de la prueba y refinar y redefinir este diagrama de manera reflexiva en conjunto con el juez y las partes. Es decir, y esta parte es muy importante, ¿no? En la audiencia preliminar, no solo se va a repetir aquellos medios probatorios que tú has presentado o señalado conjuntamente con la demanda, sino que tienes que explicar lo que se llama la fórmula o hipótesis probática. ¿Y qué implica eso? Uno, ¿no?, señalar cuáles son los hechos principales y cuáles son los hechos secundarios, cómo están fijados en la realidad. Y si esos elementos de fijación llamados probatorios superan el test de prueba, o sea, la relevancia, la credibilidad y la fuerza. Y si hay un contraargumento. ¿Y cuál es el argumento que te lleva a la conclusión que tú quieres llevar? Eso es lo que tienes que exponer. Y es acá, ¿no?, y es aquí donde muchos abogados fallan, y muchos jueces también, porque muchas veces no pueden determinar el hecho principal. Y entonces se van por las ramas, ¿no?, y se establecen hechos secundarios y se prolonga el proceso en audiencias innecesarias o en pruebas que se tienen que actuar de manera diferida, innecesarias, cuando se pierde de vista el hecho principal. Es más,
estaba revisando la sentencia que fue materia del último pleno casatorio con relación a la prueba de oficio, y para mí, más allá del problema, si procede o no procede la prueba de oficio, todo es un error de determinación del objeto de prueba. ¿Por qué? Porque esa audiencia preliminar no determinó cuál era el hecho relevante a demostrar, porque si hubiera podido determinar el hecho relevante en ese mismo momento sobre la base, ¿no? Del diálogo, se dice a las partes cuáles son los elementos necesarios para probar ese hecho, y si los tienen o no los tienen, ¿no? Y en su caso hay un tema de insuficiencia de prueba, pues pedía a las partes mayores elementos de pruebas que tengan mayor calidad de información. Es decir, todos esos problemas de pruebas de oficio o cargas dinámicas o inversión en la carga de prueba se puede solucionar en una buena audiencia preliminar donde se pueda determinar bien el objeto de prueba. Oralidad y audiencia de pruebas. En este momento, pues la oralidad funciona como una técnica de formación de la prueba. Habrá pruebas, ¿no?, que necesiten de oralidad, como los testimoniales, declaraciones de parte, declaraciones de testigos, etcétera, o exposiciones de peritos. Pero habrá pruebas que necesitan oralidad, como los documentos, instrumentos, etcétera. Entonces, no es que oralidad pues, se utiliza en todas las pruebas. No es oralidad leer una letra de cambio, no es oralidad leer un contrato, ¿no? Será oralidad explicar en qué infiere ese contrato para determinación del hecho materia de prueba. ¿Okay? Pero no es en realidad, y esa mala praxis se ha visto en algunos procesos laborales, ¿no? Leen los contratos, leen los recibos, no, no esa es la realidad. Entonces, en este aspecto de realidad como herramienta de recepción, depuración y selección de la calidad de información proporcionada por las partes en el proceso, a través de la audiencia, presenta dos momentos claves, que son la etapa de preparación del juicio o determinación del objeto del proceso y la etapa de juzgamiento o tratamiento de la prueba, recibida y seleccionada, las cuales se pretenden regular para potenciar su rendimiento. Pero reitero, ¿no? El objetivo del proceso oral civil es que esta audiencia de pruebas sea residual y excepcional. ¿Por qué? Porque si la comunicación es eficaz en la audiencia preliminar, entonces puede llegar de manera directa a la sentencia o a la solución autocompositiva. Entonces, en la audiencia de pruebas, pues, ¿qué tenemos? Cuatro momentos. Uno, la presentación y anuncio de pruebas, la producción de la prueba, el control de la prueba y la valoración de la prueba, en las cuales justamente la oralidad servirá como una buena herramienta. En el anuncio y presentación de la prueba, ¿no?, que es el propósito de apertura del caso, será iniciar un proceso para enmarcar la decisión del tribunal a partir de una historia atractiva basada en la prueba que se producirá en la audiencia. Se sigue un esquema, ¿no?, en el cual se plantea un problema, se establecen las normas aplicables, se establece un relato, definiendo estilo y estructura. ¿Por qué? Porque dependiendo a si los hechos están más o menos impregnados, el relato tendrá que ser menos o más extenso, identificar los sujetos, establecer sobre todo la hipótesis probatoria, anticipar posibles defensas y descartar hipótesis alternativas, lo que se llama análisis estratégico, ver las consecuencias y daños y qué se pretende obtener a partir de lo presentado. En el momento de producción de la prueba, se tendrá que ver el orden de producción de prueba, verificar sobre todo las credenciales de prueba, relevancia, credibilidad y fuerza probatoria, estar seguro del resultado que se desea obtener con la prueba y establecer los estándares de prueba o criterios de suficiencia de pruebas que trato de alcanzar. En el control de la prueba, ¿no?, se debe garantizar la contradicción y detectar situaciones de fuentes de pruebas prohibidas, ilegales, improcedentes, inadmisibles, insuficientes, ilícitas, etc. En el momento de valoración de la prueba, se debe explicar el resultado de la inferencia de prueba a través de establecimiento de los hechos indicadores, fijación de la base fáctica, explicar la relación de los hechos indicadores, descartar la falta de credenciales de prueba, justificar la selección de argumento y descartar el contraargumento, justificar la suficiencia probatoria del estándar de prueba propuesto si se ha cumplido y explicar el método de valoración o análisis probabilístico, por qué esa hipótesis aductiva pues ha alcanzado el grado de probabilidad o grado de suficiencia para decir está probado que. ¿No? Entonces, en estos cuatro momentos de la producción de la prueba, la oralidad es una herramienta básica. ¿Por qué? Porque en el primero, anuncio y producción de prueba, le corresponde a las partes, mientras que en la valoración de la prueba le corresponde a el juez, ¿no? Oralidad en la sentencia de impugnación. Entonces, la oralidad también se vuelve una herramienta para la mejor toma de decisiones, ¿no? En este caso, ¿qué sucede en el momento de la impugnación? Muchos errores por los cuales los abogados son llevados a impugnar innecesariamente. Por ejemplo, errores como la inamovilidad o basarse en la primera información, que es el análisis superficial, ¿no?, en el cual impugna muchas veces de resoluciones interlocutorias o locutorias y de eso hago que se quite importancia bien al hecho principal, ¿no? O mantener status quo, y eso pasa a muchos abogados, ¿no? Que, por ejemplo, la parte que justamente por el lapso del proceso mantiene indebidamente un bien o incumple una obligación,
prolongar el status quo, ¿no? Sabe que está perdiendo y sabe que va a perder, pero apela como sea para prolongar, ¿no? El costo incurrido, por ejemplo, ¿no? Y es que muchos abogados no asumen la responsabilidad por la pérdida del caso y entonces quieren insistir con las impugnaciones para justificar el error que se ha cometido. El error de la evidencia confirmada justificación del error, que es desplazar la responsabilidad a otros por la pérdida del caso. Dicen, no, fue culpa del juez, fue culpa del secretario, y no asumen la responsabilidad por la pérdida del caso. El exceso de confianza, ¿no? Y muchos abogados también propugnan las impugnaciones. ¿Por qué? Porque dicen, en segunda instancia voy a ganar, porque en segunda instancia conozco gente o cosas por el estilo, no exceso de confianza. La trampa del encuadre, que muchas veces cuando se analiza el caso se encuadra en una sola línea, todo lo ven civil, otro lo ven penal, otro lo ven constitucional, y entonces no ven que puede haber una solución alternativa distinta, pero en otra vía. La trampa de los acontecimientos recientes o espejismo, ¿no? Por lo cual no entienden el proceso como un sistema orgánico, sino como un conjunto de trámites separados. Y la trampa también de la prudencia o versión al riesgo, ¿no? Y que no asumen la posibilidad de obtener mayores utilidades en un escenario distinto como sería una negociación. Todos estos errores, justamente, ¿por qué se dan? Por la formación subjetiva del abogado de manera individual. Pero si tú, ¿no? Antes de impugnar, ¿ok? Se da una posibilidad de dialogar y justamente se analizan pues las posibilidades de producción, de fundabilidad, de probabilidad de la presión impugnatoria, entonces esto se puede evitar y entonces evitar impugnaciones innecesarias y otra vez regresar al campo de la negociación. ¿Cuál es el rol del juez en un proceso civil oral? ¿No? Va a tener un doble rol. Primero, paritario en la conducción del diálogo y asimétrico en la toma de decisiones. En la conducción del diálogo, entonces, se originan nuevos tipos de deberes, como esclarecimiento de las dudas, alegaciones, posiciones, pedido de las partes, prevención del éxito de pedido de las partes, consulta a las partes antes de decidir cualquier cuestión, auxilio a las partes ante una dificultad en el ejercicio de sus derechos, facultades, deberes, cargas. Les pongo un ejemplo, ¿no? En el último caso de la revocatoria, me parece, de la prisión preventiva, de Keiko Fujimori, entonces había un problema en la presentación del escrito. Y se presentó el escrito, no se presentó el escrito, y se presentó todo un problema, ¿no? Porque no se presentó dentro del momento, porque había un problema de que no estaban elaborando, me parece, la mesa de partes. Ese problema se pudo haber resuelto sin audiencia, ¿no? La parte hubiese pedido explicación al juez si se puede o no se puede presentar. Y el juez en audiencia, ¿ok? No en una entrevista personal, sino en audiencia, dijo, sí, yo voy a permitir la presentación del escrito. ¿Por qué? Porque la aparición de las labores no impide el ejercicio del derecho. Entonces, eso es impensable en la actualidad, porque muchos piensan pues que el juez tiene que estar, ¿no? Aparte o separar de las partes, no es así. En el momento de la audiencia, ¿no? El juez dirige el debate y es parte del debate, por eso tiene una condición paritaria en la conducción del diálogo procesal. Pero ya en la toma de decisión, si es individual y asimétrico, está por encima de las partes. ¿Qué funciones tiene que establecer o debe desarrollar el juez para establecer el objeto del proceso y la prueba, ¿no? Implica fijar el objeto del proceso, que puede derivar una delimitación de los puntos planteados en las pretensiones originales, para lo cual es esencial el poder de dirección del juez. Asimismo, resulta importante este poder de dirección del juez para aclarar las afirmaciones que se van desarrollando en el proceso. Finalmente, el poder de dirección del juez también se hace necesario en cuanto a la determinación de la prueba, pudiendo rechazar aquellas que considera inadmisibles, innecesarias, inútiles, inconducentes y estableciendo la forma de diligenciar la prueba en la próxima audiencia. Es decir, lo que trato de decir es que hay que cambiar este chip de juez director del proceso como juez propietario del proceso o juez dictador en el proceso, sino el juez es un conductor del diálogo. El juez tiene que procurar una comunicación asertiva entre las partes para que de esta manera se logren los objetivos de la audiencia, ya sea de pruebas o la audiencia preliminar. El juez no evita el diálogo, el juez no realiza un monólogo. No estamos hablando de un juez autista ni de un juez que dice un monólogo, sino el juez es el intermediario entre las partes, pero a su vez es muy activo para dirigir este debate y este debate no se vaya por las ramas, porque también si los abogados se cierran en sus posiciones y solo narran un discurso de manera autista, escuchándose a ellos mismos, tampoco se da la oralidad, ¿no? Entonces, la oralidad, ¿qué implica? Comunicación. Pero para que haya esa comunicación, tiene que haber un soporte, y ese soporte de comunicación lo tiene que brindar el juez. ¿Cuál es el rol del abogado en este modelo de proceso civil oral, no? Entonces, para potenciar la oralidad, ¿qué debe tener en cuenta el abogado? Uno, un análisis estratégico para plantear un caso y elaborar así su discurso jurídico que va a desarrollar en las audiencias. Por ello, antes del proceso, tiene un deber de prevención, buscando soluciones alternativas. El nuevo procesalista no es el que sabe el concepto de acción, el que sabe los requisitos de la demanda y los plazos, sino tiene una visión más amplia, por lo cual tiene que manejar distintas situaciones en las cuales es mejor
de acuerdo al análisis costo-beneficio, qué es más importante en cada momento, litigar o negociar, inclusive durante el proceso. Entonces, es un nuevo abogado más flexible, menos formalista, más práctico, que va más hacia el objetivo que hacia una defensa cerrada, siempre, ¿no? Teniendo empatía con el cliente y convenciéndolo que muchas veces es mejor un mal arreglo que un buen juicio. ¿De qué nos sirve litigar 7 años si finalmente lo que consigue se hubiese conseguido en el mismo momento a los primeros 3 meses? Y para eso la comunicación es esencial. Y este abogado pues tiene que tener un deber de comunicación eficaz con el cliente, entendiendo la necesidad real del cliente, es decir, poniéndose su punto de vista. Siempre hacer una análisis costo-beneficio entre la opción de litigar o negociar, ¿no? Y formular una teoría del caso acompañando una teoría de la prueba. En la conducción del proceso, el abogado debe verificar la existencia del pleito, formular las cuestiones de hecho, las cuestiones de derecho, buscar las pruebas, conducir el proceso y analizar la posibilidad sobre todo de convenciones procesales y convenciones probatorias. En la audiencia, el abogado va a tener que demostrar toda su destreza. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada función de esta audiencia preliminar, va a tener que utilizar una herramienta teórica. Por ejemplo, la función de sanamiento debe cumplir con esta carga de argumentación o justificación de los razonamientos de habilidad, admisibilidad, procedencia, temibilidad, fundabilidad, utilidad de presentación o resistencia, para lo cual tiene que conocer teoría de la argumentación. La función autocompositiva tiene que colaborar en la determinación de la relación real de conflicto y ver la posibilidad de una autocomposición o solución negociada, para lo cual tiene que saber teoría del conflicto. En la función de determinación del objeto del proceso, debe colaborar en la determinación del objeto litigioso y la congruencia entre las alegaciones factibles y lo solicitado, para lo cual tiene que conocer teoría del proceso y teoría del caso. Y la función de determinación del objeto de prueba, ¿no? Debe cumplir con determinar la función de la carga de alegación, la carga de producción y sobre todo la carga de justificación, es decir, establecer los estándares de prueba, ¿no? Y formular el protocolo de prueba o diagrama, eurigrama o plan o hoja de ruta de prueba, para lo cual tiene que desarrollar teoría de la prueba. Entonces, implica un abogado más tecnificado, un abogado con mayor conocimiento, un abogado con mayor destreza. No es abogado quien saque un título y lo cuelgue en la pared, sino quien pueda desarrollar todas estas herramientas en la audiencia. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? ¿No? Esto va a traer como consecuencia que abogados más tecnificados tienen que estudiar más. Y al estudiar más suben sus costos, por lo tanto van a ser mejor pagados. Y si un cliente quiere ganar un caso, tendrá que contratar a un abogado bien capacitado. El control directo de la parte sobre el abogado en la audiencia le dará razón por qué perdió, por qué ganó. Si ve un abogado que no ha sido preparado, que no maneja estas herramientas metodológicas, entonces sabrá por qué ha perdido. Por el contrario, si ve un abogado bien preparado, entonces sabrá por qué ha ganado. Y recuerden ustedes que los clientes no se consiguen a través de páginas web, Facebook o tarjetitas, sino es el boca a boca que te consigue clientes. Y hay una ley que dice que las noticias malas viajan más rápido que las noticias buenas. Por lo tanto, de cada caso que tú ganes, solo se enteran 3 personas. En cambio, de cada caso que tú pierdes, se enteran 13 personas. Por lo tanto, el incentivo, ¿cuál es? Ganar los casos, porque ahí es donde vas a ganar tus clientes. Por lo tanto, el abogado no tiene incentivos para llevar casos a pérdida. ¿Por qué? Porque te generas mala imagen y no vas a generar clientes. Y el litigante solo irá al proceso cuando tenga un caso y cuando tenga un abogado que pueda sustentarlo. En caso no tenga un caso y no tenga un abogado que sustentarlo, que preferirá negociar. Con lo cual no se quiere decir que se está elitizando el proceso. No, no es una elitización del proceso, sino que se crea incentivo a esperar el proceso solo cuando es necesario invertir los recursos necesarios. Recuerden que aquí hay un principio, el principio de buen uso de recursos. Los recursos son escasos, ¿no? Hay mayor demanda que oferta, por lo tanto tenemos que utilizar los recursos de la mejor manera. Y por ello, no, en este nuevo proceso, abogados y partes son trabajan coordinadamente y juntamente con el juez para que el proceso pueda acabar lo más rápido posible sobre la base de este modelo oral por audiencias. ¿Es un nuevo modelo? Sí. ¿Implica cambio de mentalidades? Sí. ¿Implica retos prácticos? Sí. ¿Cuáles son los presupuestos de la oralidad? ¿No? Uno, ¿no? Entender a la oralidad no como un principio, sino como una herramienta de comunicación eficaz. Dos, en este modelo de proceso es la audiencia preliminar el centro del proceso, ¿no? De tal manera que la audiencia de pruebas se vuelve residual. Y tres, que es un proceso cooperativo o colaborativo, donde las estrellas no son las partes, ni con sus abogados, ni el juez, sino que todos trabajan coordinadamente para que en la audiencia preliminar, basada en la oralidad, se pueda dar esa funcionalidad y de esa manera acabar el proceso lo más rápido posible sin llegar a la audiencia de pruebas.
Presupuestos básicos, presupuestos simples, pero que a veces cuesta mucho tomarlos en cuenta, porque estamos acostumbrados a una forma de pensar muy litigiosa. La cultura jurídica que se analizó para implementar este tipo de procesos, pues veía que había incentivos más bien para el litigio, tanto de partes como de abogados. Entre más demora el litigio, más convenía a parte de abogados. El proceso que se tenía subvenciona muchos costos, ¿no? Y crea incentivos para litigar. Entonces se quiere justamente retirar todos esos incentivos, cambiando solo la lógica del proceso. No es necesario un cambio de normas, no es necesario un cambio de reglas, aunque sí sería excelente que salga una norma que diga se crea la audiencia preliminar, pero como digo, la audiencia de allanamiento es una audiencia preliminar y siempre fue una audiencia preliminar. Lo que pasa es que el tiempo la desnaturalizó. Bueno, eh, muchas gracias por su atención y quedo de algunas preguntas que deseen hacer. Doctor, entonces a continuación empiezo a leerle las preguntas del chat. Ya. Tenemos una pregunta de Edgar Castillo. ¿Cuáles son los presupuestos de la oralidad civil? Sí, lo acabo de decir hace un momento, pero lo voy a repetir, ¿no? ¿Cuáles son los presupuestos de oralidad? Primero, el concepto de oralidad hay que desmitificarlo, ¿no? La oralidad por sí misma no soluciona nada. La oralidad es simplemente una forma, una herramienta de comunicación. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De un modelo procesal basado por audiencias con intensidad de la oralidad. Entonces, el primer presupuesto es la oralidad como herramienta de comunicación eficaz en la audiencia. El segundo presupuesto es que la lógica de este proceso es un proceso de tipo cooperativo, donde tanto partes con sus abogados y el juez construyen, ¿no? Construyen el proceso en la audiencia preliminar. Y si se da una buena construcción de esa audiencia preliminar, entonces la audiencia preliminar resulta residual y excepcional. Los incentivos, ¿no? Es más bien generar o desincentivar ir al litigio y solo ir cuando se tenga razón. ¿Okay? ¿Para qué? Para que las partes puedan solucionar su conflicto fuera del proceso, para un buen uso de los recursos. Entonces, presupuestos sencillos, ¿no? Que marcan la lógica de este tipo de procesos y marcan la dinámica de cómo se debe desarrollar este tipo de procesos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dice que usted mencionó qué principio de oralidad no debería considerarse como tal y por qué. Otra vez repito, particularmente la oralidad no es un principio procesal. ¿Por qué? Porque un principio procesal es cuando necesariamente tiene que estar en el proceso. Y puede haber procesos totalmente escritos y procesos totalmente orales y no dejan de ser procesos. Y procesos mixtos. En este caso es un proceso mixto, ¿no? Con permanencia de oralidad en las audiencias, pero con la escritura en los actos de ingreso y los actos de salida del proceso, el input y el output. O sea, la presentación siempre va a ser por escrito. Y la salida, la sentencia por escrito. Y la oralidad será en la audiencia. Entonces, ni oralidad ni escritura son principios procesales, que son herramientas de comunicación, que se usan de manera más efectiva dependiendo de la etapa del proceso, es decir, mayor uso o mejor uso a la herramienta de acuerdo a su necesidad. La doctora Alejandra Capellán dice, ¿habría alguna diferencia entre la oralidad civil y la oralidad penal? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque la intensidad de la oralidad civil está en la audiencia preliminar, porque sobre la base de este proceso modelo cooperativo no se determina la función del objeto del proceso, la función autocompositiva y la determinación del objeto de prueba. Y en su caso se prescinde la audiencia de pruebas. En cambio, la intensidad de la oralidad en lo penal es la audiencia de pruebas, en la cual, ¿no?, el enfrentamiento de las narraciones de los abogados tratan de vencer el principio de presunción de inocencia, es decir, se vuelven necesarias vencer pruebas. Por eso es que las técnicas de litigación oral en lo penal no se aplican a lo civil, son distintas. ¿Por qué? Porque lo penal no tiene como base la inmediación con el testigo, por interrogatorio, interrogatorio cruzado y esas cosas, ¿no? Y después convencer la apertura y la de clausura. Tiene que ver ya con la definición del caso de fondo. En cambio, en lo civil, el abogado tiene que tener una visión más amplia, una visión más negociadora, una visión más de proponer escenarios alternativos, ¿no? De conversar, de dialogar. ¿Por qué? Porque el fin del proceso penal es la sentencia como una política pública. En cambio, el fin en lo civil es la resolución del conflicto particular e individual. Entonces, la lógica, ¿no?, hace cambiar la metodología y el uso de la oralidad en distintos momentos. Entonces, pues no se puede aplicar estas reglas a estas reglas. Pero estas reglas a este sistema. Y estas reglas a este sistema. Se pasó una pregunta, decían, ¿cuál es la importancia de la teoría del conflicto? Nadia Torres Quispe, ¿no? Es muy importante, y otra vez lo repito, ¿por qué? Porque muchas veces se formalizan conflictos pensando que son conflictos. ¿Pero qué es el conflicto? El conflicto es una relación social con intereses en competencia, ya sean porque sean incompatibles o similares. Pero las personas no lo conocen.
y entonces discuten sobre lo que se llaman situaciones, no relaciones, sino situaciones de conflicto, como el conflicto desplazado, el conflicto falaz, el conflicto latente. Y esas situaciones de conflicto no se pueden gestionar, ¿no? Un conflicto real uno tiene que determinar quiénes son los verdaderos actores, cuál es el objeto del conflicto, si tienen conciencia y percepción, cuáles los recursos de poder, cuáles son los terceros alrededor, cuáles son las posibles triadas que se puedan analizar en cuanto a la dimensión estática. Y en cuanto a la dimensión dinámica, hay que ver el tema de las variables conductuales, ¿no? Que producen escaladas, el uso de recursos y finalmente la actitud frente al opositor, si es adversario o es enemigo. Porque en la medida que tú tengas claro eso, entonces puedes negociar o puedes negociar. Si tú no puedes determinar una verdadera razón de conflicto, no puedes plantear una plataforma de negociación. Entonces se vuelve importante. Veo otra pregunta de Jesús Quintero. Dice, ¿la oralidad del proceso civil implica necesariamente la eliminación de la lectura de documentos en audiencia? No necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante sería que el abogado haya preparado para exponer oralmente lo que es teoría del caso, ¿no? Bueno, su presentación del caso, pero sobre todo su fórmula probática. Pero yo puedo exponer oralmente y llevar mi diagrama, mi eurigrama de prueba, ¿no? Utilizando el modelo Wimor, el modelo de Muñoz-Sabateo, el modelo que yo quiera. O sea, pero el documento no se vuelve en la esencia, sino el documento se vuelve en un refuerzo para la exposición. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy presentando una diapositiva y es un documento escrito, pero lo estoy poniendo oralmente. O sea, se combinan ambos elementos de tal manera que la comunicación sea lo más efectiva posible. Entonces, la audiencia entonces será necesaria, la oralidad en todos los casos civiles, es lo que se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la oralidad, precisamente lo que se quiere pues es que se dialogue en el proceso, se cumplan las funciones de la audiencia y de esta manera, ¿no? Si se da esta información o transmisión de información de calidad, puede llegar a un escenario de la resolución, ya sea vía autocomposición o solución anticipada y prescindir de la audiencia de pruebas. Miguel Rojas dice, ¿qué cree que llevó a los operadores del derecho a no ver a la audiencia de saneamiento como una audiencia preliminar? Y como le digo, creo que fue el momento contextual, ¿no? ¿Por qué? Porque el creador del código, pues, implementó, desarrolló y expandió el concepto de teoría del proceso. Hasta los años 80 no se estudiaba teoría del proceso. Se estudiaba derecho procesal 1, 2 y 3. Después viene la teoría del proceso. Y en la teoría del proceso, su elemento fundamental que busca esta teoría es la acción, el concepto de acción. No, concepto de acción que a su vez se basa en dos elementos fundamentales, sus presupuestos formales y sus condiciones materiales. Entonces yo creo que en la medida de tratar de internalizar, ¿no?, esa teoría del proceso, se entró la audiencia preliminar con ese nombre, pero trajo un problema, y es que la audiencia preliminar, que era un escenario de debate entre las partes, se convirtió en un escenario del juez, en el cual desarrollaba en su gabinete si la acción cumplía este objetivo o no cumplía el objetivo. Lo cierto es que en la actualidad, ¿no?, este concepto de acción es muy criticado. Autores de más renombre como Jordi Nieva dicen que el concepto de acción, que es el más importante, más trascendente, más interesante, más enigmático, de derecho procesal, a su vez es el más inútil, porque no te explica nada. Y lo vemos en el proceso constitucional, donde el concepto de acción ha sido totalmente flexibilizado, donde tanto se esfuerzan en explicarte el concepto de acción abstracta para que en el proceso constitucional sea totalmente concreta, ¿no? Y las tutelas anticipadas también, ¿ok? Entonces, eso fue lo que yo creo que tergiversó el concepto de audiencia preliminar por ensañamiento. Tommy Ton dice, el abogado como tiene que estar equipado para este proceso totalmente. Un abogado que no está capacitado, pues va a ir a dar pena, ¿no? Y otra vez, si tú pierdes, el problema va a ser para ti, porque nadie más te va a contratar. Entonces, por eso tienes que estar preparado para este proceso. Solange Mundaca dice, la teoría del caso implicaría la argumentación de los fundamentos de hecho y derecho. En síntesis, sí, ¿no? Como digo, yo soy crítico de este concepto de teoría del caso, que es un traslado de una institución de derecho anglosajón, pero a medias, que se ha hecho en el proceso penal, en la cual se establece pues un orden para la presentación y las técnicas de litigación oral, ¿no? En todo caso, yo diría que esta teoría del caso sí que hay que mantener ese nombre, más tiene que ver con una litigación estratégica, es decir, plantear el escenario, está bien, plantear la argumentación, pero sobre todo saber plantear una fórmula probática, la fórmula de prueba, es decir, cómo es que tú quieres llegar de estos elementos de hecho a esta conclusión que quieres llegar, y eso es lo que tú tienes que plantear en esta audiencia. Pregunta, la prueba de oficio, de acuerdo al artículo 124, no debe ordenarse únicamente luego de la actuación de una prueba, y ese es un gran problema, es la prueba de oficio, ¿no? Por ejemplo, en España
ya se superó el concepto de prueba de oficio y lo que se habla del concepto de suficiencia de prueba. ¿Y qué es suficiencia de prueba? Que en la audiencia, el juez en ese momento, ¿qué es lo que ve? Si los medios probatorios que alcanzan las partes, hay otros medios que pueden dar mayor información al proceso y las partes no nos han presentado, entonces el juez puede sugerirles, presenten estas pruebas. O, ¿no? Si las partes han presentado unas pruebas que tienen baja calidad informativa, entonces decirles, presente más pruebas para dar mayor información, pero eso se hace en audiencia. Entonces te evitas ya que después de la prueba el juez se le ocurra, ¿no? Mágicamente, una prueba. Por eso es importante ese concepto de insuficiencia de prueba dentro de la audiencia preliminar basada en la oralidad, en el diálogo en las partes de la audiencia. Entonces te evitas todos esos problemas de que si la prueba de oficio es inconstitucional, si hay imparcialidad del juez, etcétera, porque se le ocurrió luego, porque le faltan elementos de convicción y todo eso. ¿Por qué? Porque en la misma audiencia donde se conversa, ¿no? Y si una parte se opone a la presentación de una prueba que epistemológicamente te da mayor calidad de información, entonces se toma como indicio de conducta, ¿no? Que no quiere llegar al fin epistemológico del proceso que sería la verdad para justamente llegar a esa aproximación de esta prueba o qué. Entonces es un concepto distinto, ¿no? Minguito Pomalaya dice, ¿y si continúa la pandemia, cómo será el proceso? Bueno, como lo estamos viviendo. ¿Okay? El problema es que la tecnología se tiene que implementar tarde o temprano. El Poder Judicial ya tiene su proyecto de expediente electrónico, pero eso toma un tiempo, ¿no? Es más, cuando se decretó el aislamiento social ya se iba a nombrar al equipo para comenzar a desarrollar el expediente electrónico, pero todo lo postergó y de manera abrupta se ha tenido que implementar justamente por el tema de aislamiento y evitar contagios estas audiencias virtuales a través de plataformas como Google Meet, pero estas plataformas no son para el litigio. ¿Ok? Entonces el reto ahorita es crear plataformas para litigio, donde tengan todas las funcionalidades justamente para que haya intercambio en tiempo real de documentos, presentaciones, indexados a jurisprudencia, a las partes del expediente, etcétera. Y a nivel mundial está en ese reto, ¿no? Construir plataformas para litigio, y eso también origina un nuevo protocolo para litigio virtual, muy distinto al protocolo del litigio físico. Yo he visto que muchas audiencias, entre comillas, virtuales, se trasladan los errores de la audiencia física. Y entonces en verdad no sirven para nada, pierde tiempo, ¿no? Entonces, porque no hay comunicación. Entonces, la audiencia virtual, ¿qué implica? También ahorrar los recursos que se tienen, que son escasos, y esta manera tiene que ser más efectiva. Entonces, si sigue la pandemia y va a seguir, ¿no? Y el uso de tecnología es irreversible, implica un cambio en el protocolo de litigio. Ya saldremos de un concepto de litigio físico hacia un nuevo concepto de litigio que es el litigio virtual, lo cual implica también una nueva forma de ver el proceso, ¿no? Con estas nuevas tecnologías. Bueno, creo que se acabaron las preguntas. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su atención. Espero haberles aclarado algunos puntos y que no se hayan confundido más bien. Y todos mis éxitos y mis mejores deseos en estos tiempos.